Oye, Jerry, O sea, ya empezando. empezando y rompiendo toda la guitarra con una velocidad brutal. O sea, no te dan chance ni de respirar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? ¿Y Matrix 2? Bien, a todo dar. Ya listos, mi querido Jerry, para otra cápsula. Y este día seguiremos oyendo a las masas. Vamos a escuchar a las masas A las masas. que no nos han dejado de solicitar más Y más y más de Love. Love Bites. Oye, Jerry, qué sorpresa y qué grupo ha resultado estas niñas japonesas con un... Ya han sido dos veces que hemos reaccionado. La primera con una gran sorpresa. La segunda también con una rola. La primera fue We the United. We the United. Así es. La segunda, a ver si me recuerdas, Jerry. A ver si te acuerdas. Rising, me parece. Ajá, creo que sí. No, ya no. Rising. Ajá, pero Jerry ha resultado en ser una verdadera sorpresa por esta fuerza, este punch, este metal, este speed metal, este power metal. Que nos han dicho que además no se encasillan, ¿no? Nos han Exacto, puesto en los comentarios que tienen demasiada variedad, que a veces de repente hacen speed, a veces hacen trash. Así es. Entonces, Que tienen este- combinaciones, así es, de varias tribus musicales. Yo al final de este video, Jerry, te quiero hacer una recopilación de lo que yo estimo, de lo que he oído y de lo que oigo de Low Bites, como un ferviente admirador del power metal pues, muy europeo. Ujú. Pero Jerry ha resultado una verdadera sorpresa y hoy no vamos a decepcionar a quienes nos han estado poniendo Exactamente. Low En Bites, los Low Bites, comentarios. Low Bites, ra. Oye, Jerry, pero no podemos disfrutar de nuestro videito sin eh, echarnos y probar esta nueva cerveza que nos mandan nuestros amigos. De Top and Beer, pero a ver, espera, a ver, déjame leer este. Ok. Porque Quiero- es algo diferente. Así es, así es, Esto así no es una cerveza como la que estamos No, acostumbrados. exacto, no es un veneno como el que te tomas, Jerry. No es un veneno, Así es una hidromiel. Jerry, vas a regresar a los tiempos de Robin Hood. A los tiempos medievales. Medievales, exactamente, con la hidromiel. Jerry, fíjate que nos regalaron nuestros amigos de Top and Beer, que bueno, ya sabemos que pides tu cerveza en topbeer.mx. .mx. Aquí está la dirección, aquí arriba. Exactamente, acá arribita. Aquí está, Justamente ahí. Entonces agarras las cervezas que quieras probarlas, echas a tu Seleccionas. carrito, le das comprar y llegan a la puerta de tu casa, de tu hogar. de tu hogar. No Así tienes es. no tienes ni que ir al Oxxo. Jerry, yo Ya, creo que- ya metí otro gol. Ya metí- Oye, Jerry, fíjate que esta cervecita de hidromiel Bragot, Se llama Bragot. Bragot. Hidromiel. A ver si se alcanza a ver de quién es la casa, no sé si Exactamente. cervecera o hidromielera. exactamente, pero hecho en México. Fíjate que no leo de qué cervecería es, pero bueno, Bragot sabrá. Bragot Oye, es Jerry, es hidromiel. cerveza espantapájaros. Jerry, Tú y yo no somos espantapájaros, digo, no somos Jerry, pájaros. ya me No dio- nos tenemos que espantar de ya nada. me dio miedo. Oye, y tiene creo que una presea ahí de plata. Sí. Exactamente, Copa, Centro MX. Pero de las cervezas espantapájaros, Jerry, esta Bragot, hidromiel. Hidromiel. ¿Qué te parece, Jerry? Pues vamos Sí, a probar. Procedemos a darle el Crans. crán al... Jerry, creo que... Crán al alacrán y luego para traducir eso. Exactamente. O sea, conste que ahora sí, yo ya dejé de atrás las quinceañeras y todo lo que dije la vez pasada. Jerry estaba un poquito alborotado. Pero, Jerry, vámonos con esta hidromiel Bragot. Matemático, Jerry, matemático. Échatela. Bragot, mi Jerry. Turbia, Jerry, querido Jerry, turbia. Sí, el hidromiel Sí. suele ser. Oye, no es tan espumosa. Es una, o sea, es un, Sí, sí, oye, sí. Jerry, nos vamos a convertir en Winnie Pooh. Es buenísimo. Jerry, Jerry, es miel. Oye, qué interesante está esto. Caso. Oye, no hacía espuma, pero Agua, Oye, malta, lúpulo, qué miel, rica está, levadura.
Oye, qué rico. extraño. Nunca había probado una Es cerveza un así, sabor totalmente diferente. Sí, sí. O sea, si están esperando cerveza, no sabe a cerveza. Sí, es Es una hidromiel. sí, tiene sabores a miel, tiene sabores a... Sí, florales. Oye, Jerry, ¿qué tal huele? Huele, sí, Es una miel. huele a una fermentación. Sí, muy rica, ¿eh? Sí, sí. Tiene Caramelo. una acidez. Oye, y alta gasificación, ¿eh? Alta gasificación. Está rica. Oye, limón. Está muy fresca, tiene como limón. Sí. O sea, Muy interesante. muy interesante. Ya la calificaremos. Oye, Jerry, pues vámonos y vámonos con Love Bites. Esas niñas que tocan a 350 kilómetros por hora, Jerry. Sí. Que tocan un power metal. Que además dijimos que les quedaban 2 velocidades todavía arriba. Y alguien nos dijo, Y nos dijo, sí, le quedan. Dijimos 2 y Sí. le quedan 3. sí, iban en cuarta. Y Jerry, han manufacturado y hemos oído un power metal, un speed metal elegante, técnico, con una facilidad, Jerry, que pareciera que todos podemos tocar a esa velocidad, pero no todos hemos sido tocados por la mano de los dioses. De los dioses de las guitarras y de los bajos y de la Así es. batería. Y Love Bites lo ha logrado hacer, Sí. erigiéndose como una de los grandes referentes ahorita del power metal, por lo que hemos estado leyendo. Entonces, Jerry, Totalmente de acuerdo. te invito a que vayamos a disfrutar este recién salido del horno. Sí, del porque horno. tiene 2 días que salió y Así es. dijimos, Recién cayó como... anillo al dedo, Anillo al dedo. diría alguien por ahí. Jerry, título que a mí me da remembranzas a una rola muy famosa de Van Halen, Jerry on Change. On Change. On Change. En vivo. En vivo de Y- Love Bites. それでは行きましょう解き放てアンチOye, Jerry, O sea, ya empezando. empezando y rompiendo toda la guitarra con una velocidad brutal. O sea, no te dan chance ni de respirar. O sea, volvimos a lo mismo. Las 2 canciones anteriores igual. Llegamos a la primera parte de la canción. Ya parece que estamos en el clímax de la canción. Así es, así es. Oye, Jerry, pero no llevamos ni 3, 4 segundos cuando ya empieza a haber un derroche de talento y de speed metal de altísimo octanaje. Jerry, vamos a seguir viendo. Oye, o sea, siempre hablamos de las guitarras, de las baterías, del bajo, De la velocidad. de la velocidad, pero no habíamos recalcado la voz. O sea, la voz de esta chica también, o sea, llegando a notas Sí, altísimas. Así es. y haciendo gala de todo lo que, o sea, no es la única, más bien, no son solo las guitarristas y los instrumentos Sí. virtuosos, sino Sí, la vocalista también es una virtuosa. así es. Oye, Jerry, pero además enlaza, o sea, la voz enlaza perfectamente con el grupo, ¿no? O sea, es una amalgama que se oye, que se disfruta, que se paladea de manera exquisita. Y vamos a seguir viendo porque te quiero decir algo que me trae alguna reminiscencia ¿Qué? de esta rola, pero no quiero adelantarme. Oye, Jerry, pero aparte,
gala de taping, gala de velocidad. Oye, sí, eso también. Está brutal, ¿no? O sea, el tapping, nosotros estamos acostumbrados a que la parte clímax, en el cúspide de la canción, Sí. Van Halen haciendo Sí, tapping, ¿no? sí, sí. No, aquí es Sí. la parte de acompañamiento, Todo lo que hay. yo voy haciendo. Así es. Vamos. Vámonos. Oye, Jerry, a ver si nos pueden comentar, pero no sé por qué meter reminiscencias Ujú. a una rola ochentera. Ok. A una rola ochentera que medio que se bailaban. Ajá. O sea, como disco, no sé. Este coro no sé por qué me está carcomiendo el oído, Jerry. A ver si nos comentan A si ver trae si nos- reminiscencias a si alguna nos rola de los comentan 80. si saben si es un cover o si es una. No creo que sea un cover, no me No. suena, pero ese. Ajá. O sea, De algo trae, Jerry. De Ajá. algo trae de los 80. suena parecido a algo Sí, que- que es una rola no tan rápida, ¿no? Pero trae una estructura muy rítmica, muy jarroquera, pero qué manera de interpretarla y con lo que tú dices, yo creo que es de las rolas de las dos que hemos reaccionado que más me ha gustado el desempeño vocal de esta niña, ¿eh? Sí, sí, es que la verdad es A ver que si lo tienes como se llama, ¿no, Jerry? Sí, también Sí. vamos a, o sea, Sí, nos estamos aprendiendo apenas los nombres. Estamos en pañales, Jerry. Estamos en pañales. Estamos en pañales. O sea, estamos Así es. descubriendo esta banda. Pero somos inocentes. Somos inocentes. Eso somos, que no, o sea, somos unos pequeños cops. ah, sea, sí. o sea- Oye, sí, fíjate que lo dijeron en los comentarios del lobo. Sí, de Lobo, que es parte de la banda, que tienen el signo desde Wolfpack. en todos sus álbumes, Así es, que se conocen como las Wolfpack. Son cosas que estamos aprendiendo. así es. Y pues nosotros apenas somos unos lobitos. Jerry, somos unos pequeños lobitos, Sí. pero inocentes. Inocentes. Pero, a ver, qué padre que estamos entrando a este mundo, porque después de conocer tantas cosas que tenemos acá, Jerry, qué padre que nos haga ilusión una nueva banda, ¿no? Exactamente, sí. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Everybody jump here. Jump, 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 jump. Oye, a ver, recuérdame si habías visto antes a dos guitarristas. Bueno, lo había visto en Halloween alguna vez, ¿no? Que Ujú, tocaban, pero tocando un solo al mismo tiempo, Está los dos bestial, guitarristas. sí, o sea, sí. porque tienes que tener un tiempo y caer en la Una misma nota y una coordinación. coordinación Sí. y que no que suene tan limpio Oye, y aparte la velocidad. y además la velocidad. Sí, oye, yo sí había visto solos simultáneos. Me gusta mucho uno que hace Dream Theater Mm. en The Dance of Eternity. Pero Dream Theater le gusta hacer mucho guitarra con piano. Sí, lo hace, sí, y Eso guitarra me con llamó bajo. mucho y con bajo. Así es, guitarra con bajo, porque bueno, solamente hay un guitarrista en Dream. Pero sí, o sea, John Petrucci lo hace con bajista, con Mule.
Pero estas niñas, o sea, ¿qué se acaban de echar, Sí, Jerry? o sea, ¿qué acaba de O pasar? sea, ¿qué acaba de pasar? O sea, una velocidad. Las guitarras deben de estar, pues, sí sincronizadas, pero se oye un poquito las tonalidades distintas, lo que te hace disfrutar. No es un duelo, porque no es contestar. No, sí, no es contestar. Es, sí, la otra es- están tocando al mismo tiempo, al unísono. sí, Jerry, es Un solo que Así tiene es. que tener una... sí. Eso, un dos, o sea, perfectamente Sí, sí, cadencia, ¿no? sincronizado. Sí, sincronizado. ¿Qué? Jerry, ¿qué acabamos de ver por tercera Por ocasión? tercera ocasión. Por tercera ocasión, ¿qué acabamos de ver? O sea, ¿hay algo que toquen mal, que hagan mal, que canten Vamos a ver. mal? A lo mejor una cumbia. Oye, Jerry, me voy a permitir hacer un comentario muy rápido, pero ya siendo la tercera ocasión que reaccionamos a Love Bites, quiero decir algo y que nos comenten a ver si estoy mal. Yo te decía que yo soy un ferviente admirador del power metal y del speed metal desde hace mucho tiempo. Y la vez pasada hablábamos de que nos sonaba un poco Rhapsody, Sí, No, sí, Rhapsody. hablábamos un poco de Angra, Hablamos de Dragon Force. de Dragon Force. Pero Jerry, yo creo que si Halloween, Dragon Force, Angra, Gamma Ray, Stratovarius, o sea, grandes pináculos del speed metal tuvieran una cría, Sí. serían los Bites. O sea, Serían los Bites. están heredando lo mejor del power y del speed metal virtuoso. Virtuoso y además Virtuoso. lo están Así puliendo de una manera Sí. espectacular, Sí. porque no se les encuentra fallas, no tienen errores, no tienen... Es un virtuosismo de estas chicas. Sí, me gusta. ¿Sabes qué me gusta mucho, Jerry? Que de nuevo me evocan a bandas de power, ¿no? O sea, me gusta porque hay como pasajes interesantes, ¿no? Por un momento oigo a Stratovarius, por un momento oigo a Angra, a Rhapsody, a Halloween, a Dragon Force, o sea, a todo ese segmento de power y de speed metal. Me encanta que me lo hagan recordar unas niñas que no han de pasar de los 22, 23 años. Bueno, Jerry. no sé, ya nos decían que más o menos sí tenían sus, sus años, pero sus años. no, sí, no han de llegar a los 27, Sí. 28 años. Estoy volteando para atrás, Jerry, porque aquí en la colección tengo un grupo que se llama Majestica, que es un grupo brutal de power metal, que ahorita lo busco. Pero bueno, está impresionante estas niñas. Como tú dices, el tapping, el solo brutal, o sea, La como- voz, la voz. atención. exacto, como tú dices, no hay un pináculo de la rola, sino todo es así. Sí, o sea, todo es un éxtasis Exacto, a exacto. todo tiempo. Está bestial. No tenemos un clímax, Sí, sino la canción es un clímax eterno. Sí, me encanta, Sí, me está encantando. Y creo que ya es hora de que también aquí haya... Algo de Algo Love de Bites. No, Love ya Bites, sí. ya vi en donde compro los discos. Ya vi, sí me voy a hacer una colección. Los tengo, por supuesto, descargados en mi playlist. Pero Jerry, es hora de que en la colección ya empiece a hacerse presente Love Bites. Porque seguramente va a tener un lugar en el Olimpo Sí, del power metal sí, y del speed metal dentro de muy poco tiempo. Totalmente de acuerdo. Jerry, Calification Love Bites. Para mí, esta es un
o sea, 8-9. Ok. O sea, Va. el histrionismo y la capacidad es... Te cautivó. Sí. Oye, Jerry, fíjate que yo me voy a ir con un 9. Ok. ¿Por qué? Porque me encantó la rola, porque me evocó a un cover de los 80s que espero que nos digan si estoy mal Ajá. o si ya se me pasaron las cervecitas, Jerry, pero ya es momento de ir calificando a Low Bites en una plataforma fuerte. Yo me voy con un 9, Jerry, 9. Muy bien. con Low Bites on Change. Me encantó y sobre todo que estás recién salita del horno, ¿no? Exactamente. Sí es. Jerry, La cerveza de Top Beer oye, Jerry, ¿qué te pareció? Esta es una malteada de miel. es una malteada de miel. Así es. Es como es que... Si la metes al microondas te puede curar un resfriado. Sí, sí, sí. Le echas limoncito. y No, cuando ya tengas tiene. tos. No, ya tiene. Fíjate que Sí, precisamente sabe como... es como una caricia de mamá, Jerry. Sí, cuando estás exacto. resfriado. Así es. Con la caricia de mamá. Así es. Cuando tengas tos, te echas una hidromiel. Sí, Nada más no, la calientas en el microondas. Me pasa el envase, Jerry. Oye, ¿qué calificación le das a Jerry a esta cerveza Bragot Bragot. de cervecería Espantapájaros? De cervecería Scarecrow. Scarecrow, así es. Yo le voy a poner, porque es algo diferente. Sí, es es algo algo que no diferente, estoy sí, acostumbrado sí. y que no voy a pedir, pero está o sea, sorprendentemente sabrosa. Sí. Yo le voy a poner un 8-4. 8-4, ok. Jerry, se me hace que te cacheteaste un poquito a la Bragot. Yo sí le voy a dar un 8-9. Ok. ¿Por O sea, qué? te gustó muchísimo. ¿Sabes qué? Sí me gustó, pero me gustó más la novedad. Ujú. O sea, de presentar una cerveza atrevida, distinta, gasificada. Pero bueno, finalmente la pueden pedir aquí. Estamos aquí, Jerry. Top and Beer. Top Beer. Top Beer. Así es. Topbeer.mx. Ya le quiere poner Jerry Top and Beer Top and Beer, como sí, Rock sí. and Beer. Rock and Beer, Así no, es. topbeer.mx. Así es. Así es. Ya saben, A las puertas de tu hogar. agregan sus cervezas, le dan comprar y les llegan a la puerta de tu casa. Jerry, Pues no se olviden de suscribirse, de comentarnos, de ponernos recomendaciones. No dejen de recomendarnos rolas de Low Bites. Low Bites, así es. porque estamos descubriendo Gemas. unas gemas impresionantes. Estamos fascinados con esta onda. Así es como la tía Gema. Así Efectivamente. estamos descubriendo. Pues coméntenos, suscríbanse, denle like y denle a la campanita para que les recuerde todos los videos que vamos sacando. Y pues nos estamos viendo aquí. Estamos valorando la Valorando. posibilidad Wednesday. de que sean los Wednesdays de... Wednesday. Love Bites. Love Bites. Así es. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice la audiencia? Vamos a ver qué se Ya tenemos los viernes de las tesoros. Ahora queremos ver miércoles de Love Bites porque, bueno, pues ha sido muy bueno. Jerry, pues vámonos, cerramos otra cápsula aquí en Rock and Beer. Listos y seguiremos reaccionando a Power Speed y todo el rock que se presente. Cuídense. Así es, vámonos. Gracias.